Oniric Humor, una producción Cortés Rojas. Temporada 9, episodio 1, Lorenzo y el restaurante metafísico. Bienvenidos a otra temporada de Oniric Humor. No puedo creer que todavía sigamos con esta tontera. En fin, por razones de fuerza mayor tenemos que racionalizar nuestro presupuesto, así que tendremos que hacer algunos cambios. Pero me siento muy optimista sobre el futuro del pesimismo. Hola amigos, bienvenidos a Oniric Humor, el bar virtual. Normalmente con invitados políticamente incorrectos y sin folículos en la lengua. Lamentablemente debo confesar que por problemas con el presupuesto con que normalmente pagamos los Tom Collins, en esta oportunidad no tenemos a nadie en el bar. Y solo nos alcanza para esta pequeña historia de corte moralizante. ¿Qué le vamos a hacer? Por supuesto, la culpa no es de otro que del mentado Cortés, que se lo ha gastado todo en copeta, mucho antes de que siquiera empiece la temporada 9 de este podcast, flagelo de la moral y las buenas costumbres. Lo que es yo, soy inocente, estimados auditores, y solo sufro de una abstinencia forzada. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, sin más demora y sin mi adorado Tom Collins, les voy a narrar una parábola del maestro. Una parábola que teníamos en los borradores de este podcast, que no ha salido a la luz por ser como las ruedas. Y no me refiero a Don Yeshu, sino que al mismísimo profeta jocoso. Sí, ya saben, aquel profeta que es el autor de la parábola del burro, que se creía sabio porque caminaba en círculos hasta que descubrió que estaba atado. Todo un símbolo de esta vida moderna, irrelevante e irreversible. El manuscrito de Jocoso nos cuenta de la historia verídica de Lorenzo Wallet de la Plata y de su viaje de búsqueda y epifanía final. Y por supuesto también la verdadera historia de un restaurante muy especial que fue sin lugar a dudas una experiencia metafísico-gastronómica para el alma, con hambre de algo más. Dice el maestro jocoso, comillas: y he aquí que hace mucho, pero mucho tiempo, un poco antes de la pandemia, en el corazón de un Santiago alternativo que no sabía ni quería ser moderno o místico, los cafés ofrecían lecturas de aura con la cuenta y también habían semáforos que recitaban haikus al cambiar de luz. Era, por cierto, un Santiago de la era de Acuario, con música de Evangelis y sin ningún espacio para la teoría del libre mercado y el capitalismo desalmado. De cierto os digo que en este Santiago alternativo se abrió aquel restaurante que obviamente precedió al bar virtual y sus anatemas. Un restaurante que expandió el concepto de alimentación al espíritu. Un restaurante en que no se comía comida, se comían significados. Perdón, estimados oyentes. Perdón. Ahora es que me atoré de la risa. Ahora veo por qué este manuscrito estaba con los borradores que no han salido a luz. En fin, el profeta continúa. Y he aquí que el local era un lugar exclusivo, sin mesas ni sillas, a orillas de un río Mapocho alternativo, de aguas claras y prístinas en la parte norte de la ciudad. La gente, cuando llegaba, se sentaba en cojines de lino orgánico a conversar con su sombra interior, mientras un cuenco tibetano resonaba en la distancia. De más está decir que era el lugar preferido de los devotos de Ónfalos, porque allí
podían lograr la introspección profunda sin ser vilipendiados por el resto de los seres humanos comunes y corrientes. Hermanos, os exhorto entonces a escuchar nuevamente aquel episodio. Y obviamente, las camareras de este restaurante no hablaban. En vez de eso, emitían vibraciones sonoras de intención nutritiva, pero solo para nutrir el espíritu. El menú, por supuesto, no tenía precios. Cada plato costaba una parte de tu identidad que estuvieras dispuesto a dejar ser y liberar. De cierto os digo que había un menú de la semana que era distinto del menú del fin de semana. Las sugerencias del maître eran las siguientes. 1. Entrada de vacío existencial sobre cama de esperanza temprana. 2. Consomé de silencios inoportunos con espuma de rencores familiares. 3. Croquetas de fe, reinterpretadas con aliolí de ciencia desencantada. 4. Tártaro de Cristo, con mayonesa de Nirvana. Comulgue con lo eterno, viene con pan sin levadura y cucharita de revelación. Y he aquí que luego de cenar, los clientes salían transformados por el espíritu. Algunos levitaban brevemente, otros solo lloraban y llamaban a su madre. Había quienes escribían poesía después de beber solo el aperitivo. En aquellos días, un crítico de gastronomía que alguna vez visitó el bar virtual también escribió de su experiencia en aquel restaurante y dijo: «Nunca había digerido mi infancia con tanta textura. El postre fue una epifanía con canela». Y he aquí que para mantener este podcast apto para toda la familia, no voy a predicar qué es lo que dijo el mentado crítico del tugurio virtual. El que tenga oídos para oír, que escuche. Y como siempre ocurre tarde o temprano en todas las parábolas moralizantes, y esta no es una excepción, un día llegó Lorenzo Guales de La Plata al restaurante. Vendedor de seguros de autos, escéptico, devoto de Excel, requete escéptico otra vez, y que creía firmemente que si no se podía freír en un sartén es que no era comida y que no alimenta. Espero que ustedes puedan visualizar al mentado personaje, y si no, vayan a darse una vuelta por la Torre Milenio. Este Lorenzo Guales de La Plata llegó al restaurante por mera curiosidad, siguiendo los comentarios de un influencer en sus redes sociales. Y aquí me tengo que detener un poco a reflexionar de la estructura psicológica de Lorenzo. Me pregunto, ¿cómo es que aquel escéptico que en nada cree sigue sin problema los comentarios más esféricos, eufemismo de pelotudeo, que aparecen en Facebook? Este solo hecho da para otra parábola moralizante, una tesis de teología de un doctor de la iglesia o tal vez un episodio raro de oniric humor. Y he aquí de que luego de entrar y sentarse, Lorenzo Guales de La Plata miró el menú, frunció el ceño y dijo: Oye, ¿qué es esto de la sopa de memoria reprimida, weón? ¿Y esto qué? ¡Tártaro de Cristo! ¿Me lo traen con papitas fritas? ¿Cómo es la cuestión acá, oye? No, señor, dijo Sofía la camarera con una sonrisa que parecía haber leído a Buda y luego haber hecho terapia. El plato es un proceso que usted tiene que experimentar paso a paso, ¿cachai? Primero te lo tenéis que comer y en ese acto vais a interiorizar el misterio eterno del sacrificio divino como una metáfora digestiva, ¿cachai? Bueno, oye, pero ¿con qué se toma eso? Bueno, con un vino epistemológico de la cosecha de Acuario.
¿Deseáis pan consagrado o pan sin trauma? Bueno, pero si yo quiero una hamburguesa, ¿cachai? Bueno, en ese caso, podéis tomar la hamburguesa de identidad fragmentada con ketchup de redes sociales. Y he aquí que intrigado, nuestro amigo Lorenzo Guales de La Plata se quedó. Primero, probó la empanada de culpa con pebre de perdón, y mientras la masticaba, habría de recordar aquel día en la escuela cuando le echó la culpa de un moco en el pupitre a su mejor amigo. Se le humedecieron los ojos de lágrimas y con aquella memoria olvidada sollozó en una esquina. De segundo plato, se comió el tártaro de Cristo con mayonesa de Nirvana. El plato fue servido sobre una losa de mármol frío, acompañado de un espejo y de una breve lectura del Evangelio según María Magdalena, remezclado con Khalil Gibran. Al primer mordisco, imaginarán ustedes que Lorenzo sintió que algo le explotaba por dentro, una mezcla de nostalgia, culpa, ternura y leve hipoglucemia. Y he aquí que preguntó con voz temblorosa: ¿cachai, weón? Estoy comiéndome a Dios, weón. ¿Cachai o no? Bueno, metafóricamente, susurró Sofía la camarera, mientras rociaba por el comedor el incienso del entendimiento. A los 10 minutos, Lorenzo Guales de La Plata ya no hablaba. Murmuraba frases crípticas como: weón, estoy cachando. La verdadera digestión es la del yo ilusorio. Solo me siento lleno cuando estoy vacío. ¿Puedo pedir el postre o ya soy el postre yo mismo? Algo preocupado por las implicaciones canibalísticas, igual pidió postre al final. Nada menos que un tiramisú de trascendencia. Lo comió elevando la conciencia al chocolate cósmico. Después de pagar la cuenta confesando todos sus pecados, salió del restaurante flotando a unos 10 centímetros del suelo, totalmente trascendido. Y al otro día, obviamente, dejó la pega de los seguros y a la semana siguiente fundó la secta de los tiramusitas del despertar dulce. Y he aquí que mientras tanto el restaurante se volvió tan popular que el gobierno obviamente vio una fuente clara de ingresos, así que creó una nueva regulación, la Ley de Alimentos No Literalmente Consumibles. Y como era de menester, un día un inspector sanitario entró y preguntó si habían riesgos de alergia. Y he aquí que Sofía le respondió: bueno, solo si el cliente es alérgico a confrontar su verdad interior, ¿cachai? Y desde la cocina la chef, que antes era terapeuta junguiana y ahora cocinaba arquetipos, asintió con la cabeza. De cierto os digo que el inspector salió derrotado, sin saber a ciencia cierta cómo pasarle al restaurante un parte, en este caso, de sanidad mental. De cierto os digo que hoy los dueños del restaurante le han visto el lado cómico y económico a la idea y han abierto una cadena en varios continentes. Han filmado un documental de Netflix narrado por una vaca iluminada y venden un curso online donde puedes aprender a preparar tu propia sopa de heridas transgeneracionales. Y en cuanto a Lorenzo Guales de La Plata todavía sigue allí, en una esquina, comiéndose algún símbolo de vez en cuando. Ya no tiene hambre, dice, solo sed de significado. Bueno, amigos, y así abruptamente termina el texto del profeta jocoso, Dios nos libre. Muy interesante, por cierto. Pero, ¿qué quieren?
no tenemos presupuesto en este momento. Peor es mascar laucha. Aún así, yo creo que esta historia tiene un epílogo moralizante que espero que haya quedado claro, porque no nos alcanza el tiempo para explicarlo. Así que eso ha sido todo por esta semana. Nos despedimos de Oniric Humor, el bar virtual. Hasta la próxima. Oniric Humor es un podcast de humor surrealista del que solo se ríen Cortés y Rojas. Se distribuye con una licencia GNU Pública General. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify y donde quiera que escuches podcasts. Si tienes algún tiempo y quieres historias brígidas, chequea nuestro otro podcast, Paisajes Imaginarios, en las mismas plataformas. Hasta la próxima semana.